tienes que saber sobre la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis epilépticas repetidas durante un tiempo. Las crisis epilépticas son episodios de actividad descontrolada, anormal y de las neuronas, que puede causar cambios en la atención y comportamiento. Usted ya puede participar y también mandar sus consultas a esta publicación y también a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Bueno, una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso es la epilepsia, donde la persona afectada, entre otros síntomas, puede sufrir convulsiones recurrentes. Las epilepsias son trastornos neurológicos crónicos en los que agrupaciones de células nerviosas transmiten las señales en una forma anormal y causan ataques o crisis epilépticas. Las neuronas normalmente generan señales o impulsos eléctricos y químicos que actúan sobre otras neuronas, glándulas y músculos para producir acciones, pensamientos y sentimientos humanos. Durante una crisis, muchas neuronas emiten señales al mismo tiempo, hasta 500 veces por segundo, una tasa mucho más rápida de lo normal. Este aumento excesivo de actividad eléctrica simultánea causa movimientos, sensaciones, emociones y comportamientos involuntarios. Además, la alteración temporal de la actividad neuronal normal puede causar una pérdida de conocimiento. Algunas personas pueden tener convulsiones, que es el inicio repentino de espasmos musculares generales y repetitivos, en el cual pueden llegar a perder el conocimiento. Otras pueden simplemente parar lo que están haciendo y mirar al espacio por un periodo corto sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Algunas personas rara vez tienen crisis, mientras que otras pueden tener cientos de ellas en un día. Además, existen muchos tipos diferentes de epilepsias que resultan de una variedad de causas. Ahí teníamos algunos antecedentes importantes sobre la epilepsia, el tema que vamos a comenzar a tratar a partir de este instante. Como les decía, a través de la palabra, la participación y fundamentalmente la orientación de dos expertos en el tema. Le doy la más cordial bienvenida al primero de ellos. Se trata del doctor Juan Carlos Durán. Buenas noches, doctor. ¿Su especialidad y su actual ocupación? Buenas noches, ¿cómo está Paola, Juan Pablo? Primero, gracias por estar en este interesante, importante y top programa. Gracias. Gracias. Soy neurólogo y profesor de la Facultad de Medicina en Fisiología, jefe de cátedra y bueno, es suficiente. Y van a ver es un amplio currículum. Absolutamente. Y van a ver el talento del doctor, profesor durante muchos años. La didáctica y la claridad de sus explicaciones son muy importantes para esclarecer un tema como el que vamos a tratar. Pero tenemos un segundo invitado. Así es, Juan Pablo. También damos la bienvenida esta noche al doctor Roger Condemaita Soto, neurólogo pediatra, que forma parte de uno de sus títulos del amplio currículum también con el cual él cuenta. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Paola, Juan Pablo. Evidentemente es para mí también un honor y muchas gracias por la invitación, ¿no? Y pues yo soy pediatra y después hice la especialidad en neurología pediátrica, ¿no? Actualmente yo me desempeño como médico neuropediatra en el Hospital Materno Infantil y en la Caja de la Banca Privada, ¿no? Entonces, bueno, presto para poder resolver y cualquier tipo de pregunta que se presente al respecto. Hoy tenemos muchas preguntas esta noche, Juan Pablo. Seguro que sí. Y vamos entonces a las primeras de ellas. Para hablar de la epilepsia es importante primero referirse, y el doctor Durán me va a corregir si estoy en lo cierto o si estoy equivocado, referirse primero, digo, a las convulsiones. ¿Por qué debemos, doctor Durán, hablar primero de las convulsiones antes de referirnos específicamente al tema de la epilepsia? Porque lo que va a marcar el hecho de decir tiene o no epilepsia es justamente la presencia de ese síntoma o signo que nosotros vemos y se llama convulsión. Y es importante que para nuestro público que tome muy en cuenta que una convulsión puede ser tan simple como mover mi dedo. No tiene que ser un movimiento corpóreo de todo el organismo. No, como ahí está, o en los niños que el doctor Condemaita nos va a explicar, cuando está escribiendo y sigue escribiendo. 2 segundos de censura en su vida, 3, 5, 10 segundos, en los cuales el niño perdió el contacto con el medio exterior. Es una convulsión.
Y indudablemente pasamos por otras que son interesantes desde el punto de vista de la exploración de lo que el paciente tiene cuando está hablando y de pronto... sí, doctor, he venido a mi consulta porque quiero que me... Esa es una forma de convulsión. También. Y, por supuesto, la más aparatosa, aquella que es desastrosa por muchos puntos de vista, donde el paciente tiene esta convulsión, ya presentaron los videos bastante bien elocuentes. Entonces tenemos este panorama tan amplio, este abanico o un espectro, donde está la más simple a la más compleja que tenemos. Ahora, seguramente, doctor, la gente se está preguntando lo siguiente: ¿con qué frecuencia se pueden presentar convulsiones para que deriven en un cuadro de epilepsia? Bien. 2, 3 convulsiones aseguran un cuadro de epilepsia, o es una cantidad mayor, o depende del caso y de la persona? Hay dos connotaciones. Una, la definición estricta, que para decir es una epilepsia debemos tener 2 convulsiones separadas en un lapso de tiempo mayor a 24 horas. A 24 horas. Sí, o sea, hoy día presento una convulsión, hoy es miércoles, el viernes otra convulsión, podemos decir es epilepsia. Si se presenta hoy a las 11 y a las 12:30, tuvo 2 convulsiones, pero no podemos aseverar que es una epilepsia. Una persona que ha tenido 2 convulsiones con un periodo de tiempo entre ellas de, por decir de algo, 6 meses, no corresponde a un cuadro de epilepsia. Corresponde A una epilepsia. Eso es desde el punto de vista de definición estricta académica. Pero desde el punto de vista de la persona que presentó una convulsión, se golpeó la cabeza, se mordió la lengua, se hizo pis y perdió el conocimiento, y con todas esas connotaciones, el paciente va a venir y los familiares me van a decir: doctor, ¿vamos a seguir la definición de que tenga 2 convulsiones para que sea epilepsia o empezamos el tratamiento? ¿Esto significa que la epilepsia se detecta únicamente a través de la manifestación de convulsiones, o existen otros mecanismos que permiten, a través de algunos criterios médicos, detectar un cuadro de epilepsia quizás tempranamente? El cuadro clínico define si eso no es primero. Es muy importante, y ahora con el celular que tienen la cámara inmediatamente pueden filmar y decirnos: doctor, esto es lo que tiene mi... Y llevan del médico. Y entonces nosotros vemos nuestra semiología, nuestra forma de abordar y decir: este movimiento sí es, y empieza en tal lugar, etcétera. Hacemos el diagnóstico clínico y decimos: sí, es una convulsión de tipo epileptiforme. Entonces, la clínica manda. Si supongamos yo tengo y me vienen con un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia alterada, puede corresponder a muchas cosas, pero si no tiene convulsión, no es epilepsia. Entonces es importante que nosotros guiemos a nuestro público y sepan que si hay una convulsión clínicamente comprobada, debe investigarse, y la investigación está entonces con los exámenes de diagnóstico auxiliar, entre ellos el fundamental, el que nos da el nombre y el apellido de la convulsión, es el electroencefalograma. Enseguida Paola va a ir con las preguntas con nuestro segundo invitado, un pediatra, es su especialidad, para hablar de la manifestación de la epilepsia en niños. Pero antes, doctor, la última pregunta en este sector, luego vamos a tener otras. ¿Qué pasa? Y vamos a hacer una especie de puente entre los pacientes adultos y los pacientes niños. ¿Qué pasa en el caso de que una madre gestante tenga una convulsión cuando tiene en su vientre a un bebé próximo a nacer? ¿Existe algún efecto en ese bebé? ¿Cuál es la relación madre-hijo cuando se presenta una convulsión en una madre? Es muy dependiente de las características de la convulsión, por supuesto. Si ha habido o no amenaza de aborto, es decir, sangrado, supongamos. Si la convulsión ha sido muy fuerte y ha tenido influencia sobre el niño, entonces el obstetra va y escucha el corazoncito del bebé, que el doctor Conde Maida nos puede explicar mucho más. Si no ha habido sufrimiento, entonces el producto está en buenas condiciones. Y la madre tiene que ser protegida con medicación anticonvulsivante. Tiene que tomar medicación anticonvulsivante, tiene que tomar un fármaco que evite que tenga convulsiones. Es fundamental eso. El error que muchas madres cometen, algunos médicos, o simplemente el pueblo que dice: no hagas esto, es que le dicen: estás embarazada, quita el medicamento. No,
Es el médico quien evalúa si el medicamento que está tomando, la dosis que se administra, es o no es deleteria para el bebé o no. Es decir, si va a producir o no una malformación que tenga una connotación negativa sobre ese producto. Si el medicamento que toma y la dosis que toma, el médico especialista evalúa y dice, no, siga tomando esa misma dosis porque usted la protege y no vamos a tener problemas con el niño, entonces debe seguir tomando el medicamento. Para eso existen otros elementos donde se hace una ecografía y se ve el producto, que no haya las malformaciones. Si en la ecografía el ecografista nos dice, bebé en buen estado, no tenemos ninguna malformación, cráneo, cerebro, columna, corazón, manos, todo está bien, debe seguir con su administración. No puede dejar. La única persona que autoriza es el neurólogo. En eso, por favor, tenemos que ser muy conscientes. Su médico neurólogo, usted, ama de casa, madre, siempre tenga la fe y la confianza en nuestra medicina boliviana. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, nos entrenamos muy bien, tenemos un buen equipo de neurólogos en la ciudad, en La Paz y en Bolivia, de manera que confíe primero en él y si tiene algunas dudas, confíe en el colega. En otro neurólogo le damos el nombre, pero va. Muy bien. Doctor Condemaita, se dice que a pesar de los años en los cuales ya se viene hablando de esta enfermedad que es la epilepsia, aún existen muchas dudas e incluso mitos detrás de esta patología. Una de ellas es que, por ejemplo, se dice que esta es más frecuente en los niños. ¿Esto es cierto o la epilepsia se puede presentar a cualquier edad? Bueno, en realidad se puede presentar a cualquier edad, ¿no? De todas formas, sí es frecuente de que la gran mayoría de las epilepsias, ¿no? Aproximadamente, la mitad en realidad, ¿no? 47, 53% de las series de todas las epilepsias van a empezar en la infancia, ¿no? Y un porcentaje de 23, 25% de estas van a progresar hasta la adultez, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Evidentemente, en el tema de epilepsia en niños, yo siempre lo digo, voy a defender mi campo, ¿no? Es un poco más fascinante, ¿no? Porque las manifestaciones clínicas que se presentan, evidentemente a veces son más sutiles y difíciles de diferenciar. Por ejemplo, a diferencia de los adultos, nosotros en niños tenemos por edades diferentes tipos de crisis convulsivas, ¿no? O crisis epilépticas en realidad, ¿no? En neonatos, en recién nacidos hasta los 30 días, hay un tipo de crisis epilépticas determinado, ¿no? En niños de desde el mes hasta los 12 meses es otro tipo de crisis de síndromes epilépticos que tenemos. De los niños de 2 años hasta los 7 es otro tipo, y ya más o menos desde los 7 para arriba se parece mucho al tema de los adultos, ¿no? Entonces es pues más variado en relación al tema de la presentación clínica y demás. Es más, les doy un ejemplo ahora, ¿no? Es tan rico el tema de la epilepsia en niños. Hoy en día atendí a una mamá, por ejemplo, que tiene una epilepsia refleja al agua. ¿Qué es eso? Lo baña al bebé la mamá y el niño convulsiona, pero solamente cuando está en contacto con el agua, ¿no? O sea, es fascinante la cantidad de epilepsias o tipos de epilepsia que se presentan. Ahora, doctor, usted nos hablaba de distintas fases que se caracterizan por distintas manifestaciones clínicas. ¿Podríamos ir describiendo algunas de ellas y cómo se caracterizan de acuerdo a cada fase? Perfecto. Bueno, para hacerlo rápido, porque sí es bastante amplio, pero bueno, por ejemplo, en recién nacidos, ¿no? Crisis epilépticas puede ser, ¿no? Que tengan solamente episodios de apnea. ¿Qué es eso? Es cuando dejan de respirar por unos momentos, ¿no? Generalmente 5 o 10 segundos, ¿no? Y eso puede ser una crisis epiléptica, ¿no? Y la mamá lo puede confundir con otra cosa. Otro ejemplo, a veces en pequeñitos, ¿no? Sobre todo en recién nacidos, que han estado en terapia intensiva y demás, los otros tipos de crisis epilépticas son los automatismos que llamamos nosotros. ¿Cuáles son? A veces sensaciones de chupeteo, ¿no? Cuando el niño está chupeteando, lo vemos muy frecuentemente en la terapia intensiva neonatal, empieza a chupetear. Y no hay una razón evidente, porque generalmente el niño tiene que succionar cuando hay algo cerca en su boquita adentro, ¿no? Sea el dedo, sea el chupón, sea el pezón de la mamá, pero no lo hace. Eso también puede ser una crisis epiléptica, ¿no? Entonces eso se llaman automatismos que son frecuentes en recién nacidos. Ya más adelante en la vida, evidentemente, y ahí entre el mes de vida y el año, es bien el reto para nosotros es diferenciar lo epiléptico de lo no epiléptico, porque
verán, y las mamás que están viéndonos no me van a dejar mentir, los niños de esa edad hacen una cantidad de movimientos únicos. Vienen a mi consultorio y me dicen, doctor, le tiembla la barbilla. ¿Eso será una convulsión? Doctor, se hace así todo el tiempo, mijita. ¿Eso será una convulsión? ¿No? Entonces, esos movimientos, por ejemplo, no son convulsiones. Son algo que nosotros denominamos trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿no? Entonces, el reto en nosotros es diferenciar, y evidentemente por eso siempre nosotros decimos, mamá, si usted nota algo raro que permanece en el tiempo y se vuelve muy frecuente, tiene que venir a acudir para saber si eso es epiléptico o no es epiléptico. Muy bien, tenemos más consultas que llegan a través de las redes sociales, así que vamos un momento contigo, Piti. Gracias, Paola. Doctor Durán, nos llega esta consulta de Rebeca y dice, ¿existen tratamientos alternativos aparte del farmacológico? Y, por ejemplo, el tratamiento fisioterapéutico, ¿ayuda, doctor? Es una pregunta muy buena que nos orienta a que el paciente o la persona con epilepsia o el familiar debe tener en cuenta que este problema no responde a terapias alternativas como la sangre de murciélago, la estrella de mar, o la fisioterapia, o la reflexología. Lastimosamente ese tipo de terapéutica alternativa no. Pero sí podemos hablar de otro tipo de terapia alternativa, complementaria o alternativa, como es la dieta cetogénica, que es una dieta muy especial, donde la proporción de hidratos de carbono, proteínas y grasas se invierte. Se le da una dieta muy rica en grasa, muy rica, una proporción de 4:1 en relación a proteínas y hidratos de carbono, que es una alternativa muy buena. Segundo, y quisiera que toquemos este tema, la terapia actual alternativa, que es el cannabis medicinal, que es muy importante que hablemos ahora porque tenemos nosotros un 25 a 30% de epilepsias que las llamamos refractarias al tratamiento. Significa que el médico neurólogo ha utilizado 1, 2, 3, todos los medicamentos asociados en una sola dosis máximas, asociados a 2 o 3 medicamentos, y pese a eso todavía persisten las convulsiones. Entonces, en esas situaciones tenemos la otra alternativa, que es la cirugía cuando está bien indicada, pero primordialmente quisiera que vayamos tal vez a tocar a este tema porque se está dando situaciones en las cuales el paciente o los familiares están consiguiendo el cannabis medicinal, pero se sienten muy culpables como si estuvieran incurriendo en un gran crimen. Y sin embargo, en la actualidad, mucha información científica real y válida nos da el aval para que como médicos podamos plantearle esta terapia alternativa. Muy bien, tenemos más consultas a través de las redes sociales, así que vamos contigo nuevamente, Piti. Doctor, también nos escribe Nicole y dice, hola, buenas noches, quiero hacer una consulta. Mi esposo tiene crisis de epilepsia solo en las noches. Después de cada crisis no recuerda nada y quisiera saber por qué le pasa eso por las noches y si le podría pasar en el día y si tiene cura. Muy bien. Es un tipo muy especial de epilepsia, se las llama también crisis del despertar o crisis nocturnas, que su característica es esa, que solo y exclusivamente se va a presentar durante la noche, durante el sueño, y muy especialmente por eso se llama crisis del despertar, cuando hacemos la transición del sueño profundo al sueño superficial. Es como un estímulo para que se presente esta forma de convulsión. Es relativamente benigna porque no tiene consecuencias deleterias sobre el funcionamiento cerebral y sí tiene un tratamiento muy específico. Y excepcionalmente casi nunca se presentan durante el día y estas personas hacen su actividad totalmente normal, trabajan, estudian, tienen conferencias, etcétera, y solamente es en la noche. Es bueno que consulte a su neurólogo para que le adecúen un buen tratamiento. También nos escribe Anabel y dice, yo tengo epilepsia idiopática. Hace días atrás me dio convulsiones y cuando recobré el conocimiento empecé a andar como borracha. ¿Eso es normal, doctor, que ocurra? Que dure tanto no, porque el periodo que llamamos postictal, es decir, el periodo posterior a la convulsión,
Es un periodo en el cual el estado de conciencia no está muy bien, hay confusiones, el paciente está algo desorientado, hay dolor de cabeza, dolor muscular, y nos dura cortamente como 5 minutos a una media hora o algo más, pero no puede durar más tiempo. Sin embargo, existen algunas situaciones especiales donde, dependiendo la intensidad de la crisis, puede presentarse por un periodo más largo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Piti, gracias a la gente por su participación a través de las redes sociales. Doctor Condemaita, una pregunta de sentido común que puede ser muy importante para orientar a cualquier persona que está viendo en este momento el programa. ¿Qué pasa cuando cualquiera de nosotros presencia un caso de una convulsión? Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser cualquier persona en una escuela, en el trabajo, en la calle. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a qué debe hacer esa persona para ayudar a esa persona que sufre una convulsión? Perfecto. Bueno, evidentemente en este sentido hay algunos mitos, ¿no?, en relación a este tema y realidades, ¿no? Y es muy bueno y acorde al tema de la realidad que estamos viviendo, el aconsejar ciertas cosas, ¿no? Primera situación que nosotros aconsejamos. En niños sobre todo, ¿no?, y en adolescentes, las crisis epilépticas frecuentes, comunes, las que más van a presentar, son cortas, ¿no? Generalmente son 3 a 5 minutos o menos que va a durar una crisis epiléptica, ¿no? Hay que tener una reacción inmediata, entonces. ¿Cuál sí, es? ¿no? La reacción inmediata que hay que tener, primero, 1, mantener la calma. 2, prohibido meter alguna cosa a la boca, ¿no? Porque es frecuente que quieran meter el calcetín, que le pongan el cinturón aquí, etcétera. Esto ante el temor de que muerda la lengua, que se muerda la lengua o que la lengua se vaya para atrás. No hay que meter nada a la boca. Lo que hay que hacer para evitar ese tipo de situaciones, sobre todo el tema de la lengua, que sí podría irse un poco para atrás, pero demostrado está que eso no sucede, es ponerlo en lo que nosotros denominamos la posición de seguridad. ¿Cuál es? La posición de seguridad? Con la rodilla flexionada y esta rodilla estirada, ponemos al paciente en un decúbito lateral, ¿no? De costado. Exactamente, de costadito, y eso evita, 1, que las secreciones vayan para atrás, y 2, que la lengua también se vaya para atrás, ¿no? Ponerle algo semi blando, aconsejan en la cabecera, y esperar a que la convulsión pase. No hay que agarrarlo, sobre todo esto se refiere mucho a las crisis epilépticas que son convulsivas, ¿no? Porque como el doctor comentaba, hay otras crisis epilépticas que son no convulsivas, ¿no?, en las cuales no hay esos movimientos que se ven generalmente, ¿no? Pero bueno, no hay que tratar de parar las convulsiones, ¿no? O sea, a veces algunos tratan de agarrar al paciente para que ya no lo haga, ¿no? Hay que dejarlo convulsionar, esperar, y finalmente, cuando pase la convulsión, llevarlo al centro de salud más cercano o a que reciba atención o por lo menos una revisión. Por ejemplo, en imágenes vemos ahora, doctor, la forma de actuar que tienen algunas personas ante alguna crisis epiléptica convulsiva. Vemos cómo ellos se tratan de detener a la persona, de sujetarle, y usted explicaba que algunas de estas actitudes no son correctas. Sí, así es, ¿no? Evidentemente aquí lo que hacen, en su gran mayoría está correcto, porque lo que hacen es ponerlo de costado, ¿no? Evidentemente eso es lo único que hay que hacer, esperar. Y bueno, generalmente reitero, las crisis epilépticas frecuentes, las convulsivas, duran 3 a 5 minutos o menos y ya. Mucha gente se debe estar preguntando también lo siguiente: una persona, sea adulto o menor, que sufre de epilepsia, ¿puede tener una vida normal, si podemos utilizar ese término? Es decir, un niño ir a la escuela, ir a cumpleaños, hacer sus actividades deportivas, una persona mayor ir a trabajar, hacer deporte, asistir a eventos sociales. ¿Es posible tener una vida, no sé si el término correcto es normal, para un paciente que sufre de epilepsia? Bueno, en lo que se refiere a lo epiléptico en pediatría y en adolescentes, sí, ¿no? Con ciertas connotaciones, ¿no? Evidentemente la vida que este paciente puede llevar es normal si la epilepsia está bien controlada, ¿no? Si esto es así, lo único que nosotros aconsejamos, porque esto, sobre todo en las edades que yo manejo, es un desencadenante, puede ser un factor de riesgo para epilepsia, son evitar desvelos, ¿no? Evitar estímulos luminosos intermitentes, ¿no? Evitar estímulos sonoros muy intensos y evitar un estrés emocional intenso. Eso en tanto un para paciente, niños como adultos. Exactamente, en un paciente previamente diagnosticado con epilepsia, son factores de riesgo para que se descontrolen sus crisis epilépticas a pesar de que tenga tratamiento.
¿no? Entonces es muy importante, bajo esas condiciones, ¿no? Evidentemente evitarla. Bueno, y el alcohol es otra cosa, ¿no? Que sobre todo va más para adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Pero también es importante evitar ese tipo de situaciones. Muy bien, bueno. Muy bien. También existen otras limitaciones que tal vez podrían pertenecer a estos pacientes que son afectados por esta enfermedad de la epilepsia, doctor. Respecto a las profesiones, por ejemplo, que deben elegir, ¿pueden realizar todo tipo de actividades o algunas están limitadas? Bien, para su pregunta, yo quisiera responder con tal vez una reflexión. ¿Es posible que 1 minuto, 2, 3 minutos de convulsión cambien la vida de un sujeto? Pasado ese tiempo, la persona hace una actividad normal. Entonces nosotros en neurología tenemos un lema muy antiguo, muy bonito: sacar a la epilepsia de la oscuridad, romper mitos y malas percepciones respecto a esto. Si una persona tiene la capacidad intelectual y física, que ha llegado a estudiar, acabar bachillerato, elegir su profesión y trabajar en su profesión, no podemos nosotros limitar, y nosotros queremos romper esos mitos, que no exista discriminación. Hoy día tenía un paciente que tuvo la convulsión en su trabajo e inmediatamente fue expulsado. Fue botado. O sea, ¿cómo es posible que suceda eso? Muy grave. Una discriminación total. Bueno, es indudable que si yo tengo convulsión, no puedo arriesgarme a ser piloto de automóvil, ¿no es cierto? No puedo arriesgarme a hacer climbing, no puedo arriesgarme a algunas profesiones que pueden llevar un daño a mi persona o a terceras personas. Pero en general, si la convulsión está controlada, no existe un límite para que la persona pueda realizar, elegir o practicar una profesión que su capacidad intelectual le permita, y haber llegado además a eso. Entonces es fundamental que nosotros rompamos mitos y malas percepciones. Hicimos un trabajo nosotros con más de 36 preguntas dirigidas a nuestra población y encontramos mitos, pero de los más descabellados, como la que mencionó el doctor, de todos, prácticamente el 90% decía que en una convulsión debo colocarle mi dedo, una cuchara o cualquier objeto en la boca. No puedo. Hicimos preguntas como si un niño con epilepsia puede estudiar o no. Y existen respuestas contradictorias, porque por una parte dicen que sí, por otra parte que debería limitarse, que no podría ser gimnasia, que no debería ser servicio militar, que no puede manejar, que no puede... muchos no puede. Y sin embargo esta persona tiene toda la capacidad para poder hacer. Lo que sí debemos tener seguridad, por ejemplo, en Estados Unidos, donde usted no puede desplazarse si no conduce. Hay ciudades donde no existe transporte público y usted tiene que manejar y tiene convulsiones o tiene epilepsia. Entonces, ¿qué decidieron algunos estados? De una manera muy inteligente le dicen: mire, usted vaya al médico, le da el neurólogo su medicación, y si durante un año usted no ha tenido convulsiones, le vamos a dar un permiso provisional. Si durante 2 años usted no ha tenido convulsiones, le damos el permiso definitivo. Pero ha seguido un tratamiento médico, un control neurológico, y la persona, para poder desplazarse y hacer su trabajo, ha obtenido un permiso definitivo, cumpliendo rigurosamente lo que el médico o el neurólogo le prescribió y le recomendó. Entonces, rompamos, por favor, y me gustó mucho cuando ustedes nos sugirieron este tema, porque tal vez esta es una de las enfermedades con el mayor número de mitos que tiene sobre este problema. Es contagiosa, no me voy a acercar, pero caramba, esa salivación no es simplemente, es saliva que es seca y con la respiración por la boca se ha hecho espumosa. No es contagiosa, no está endemoniado, no tiene características de que me va a pasar a mí por el Espíritu Santo o por cualquier otro espíritu. Es increíble cómo nosotros a nuestro paciente le tenemos que dar vitalidad para que se enfrente a esta sociedad que es discriminatoria. En la escuela sí hablan de todos unidos ante la ley, somos todos iguales. Mentira. En la escuela discriminan los profesores porque no conocen, los padres de familia porque desconocen y dicen: no te metas con él.
El mismo papá dice, hijito, te cuidaré, y comienza a cuidarlo como un huevo y no le permite hacer actividades normales. Entonces, es una reflexión para todos nosotros, ustedes, y los felicito por esta iniciativa, de que demos nosotros seguridad, demos valores, demos, sobre todo, convirtamos a nuestro pueblo en un pueblo solidario, que no discriminen, que no solamente esté en el papel, y no hablamos de discriminación del color de la piel, o que me dijo negro, o que me dijo loro. Eso es lo de menos. Nosotros no debemos discriminar en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, podemos invitar a fiestas, etcétera. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos luchar por estos pacientes. Doctor, y ahora que usted está tocando ese tema de los mitos, leí un poco acerca de que otro que es considerado un mito, usted nos dirá si es o no, es que la epilepsia está relacionada a los trastornos mentales. Hay mucha gente que piensa que los epilépticos son enfermos mentales. Hubo una época ya muy antigua donde inclusive se puso la personalidad del epiléptico. Y bueno, entonces uno comienza a buscar y fue una corriente, así como una ola de moda, donde todos investigaban y encontraban que, bueno, hacía esto, era su personalidad, que se rascaba mucho era personalidad, estoy exagerando, por cierto, pero son totalmente mitos que debemos romperlos. O sea, no, hay epilepsias que, siendo refractarias, convulsión por convulsión por convulsión, va a producir daño cerebral, y ese daño cerebral se va a manifestar con una disminución de sus capacidades intelectuales, eso es verdad, pero eso es diferente. Es porque esa epilepsia está siendo refractaria, no está respondiendo a un tratamiento, pero ese es un caso especial. Tenemos casos que convulsionan y siguen con su capacidad intelectual normal, no cambian en absoluto. Entonces, eso también se rompe, es un mito. Es importante la reflexión que usted acaba de hacer, doctor, definitivamente, y espero que todos lo hayan tomado en cuenta en casa respecto a aquellas personas que tienen epilepsia. A ver, un punto que no hemos tocado, no hemos profundizado hasta el momento. En muchas ocasiones escuché decir que la epilepsia es una enfermedad hereditaria. ¿Esto es cierto, doctor? ¿En qué porcentaje o qué otras causas pueden generar ese tipo de patología? La mayoría, el 99%, no es hereditaria. Hay un grupo de epilepsias familiares que se llaman así. Hay un grupo de epilepsias que son mioclónicas, que las vemos más en la infancia. Con el doctor Condemaita podemos hablar de eso, que sí corresponden a eso. Pero es un grupo minúsculo, muy pequeñito, que se define, inclusive hay algunas poblaciones, no me acuerdo ahorita exactamente, pero algunas poblaciones así que tienen un grupo familiar de epilepsias, pero la mayoría no. Es hereditario, no es transmisible de padre a hijo, etcétera. No vamos a tener familias de epilépticos, no hay eso. Ahí se rompe otro mito de que dicen que las mujeres embarazadas que son epilépticas, las mujeres epilépticas en realidad no pueden embarazarse, no pueden tener hijos porque ellos heredarían esta enfermedad. Entonces estamos prácticamente descartando. Se rompió otro mito. Se rompió. Muy bien, tenemos más preguntas que llegan de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Para ello vamos un momento contigo, Piti. Gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios. Y tengo una consulta para usted, doctor Condemaita. Y nos dice Liz: buenas noches, mi bebita tiene convulsiones y tiene 8 meses de edad. Y le da desde los 5 meses. Por favor, recomendaciones. Le recetaron Hipnol. Bueno, hay ciertas cosas, ¿no?, que sí, evidentemente hay que tomar en cuenta. Recomendaciones en general para los pequeños. Y esto va mucho con el tema del tratamiento, ¿no? Hoy en día, y eso tiene que ser seguido por un neurólogo pediatra, el Hipnol, que es el fenobarbital, es uno de los medicamentos que sí es el más indicado en niños menores de 1 año, ¿no? Eso está establecido. Solo que yo siempre recomiendo aquello, porque esa es la última evidencia que en los últimos 10 años nos ha arrojado. El fenobarbital es un medicamento que solo debe utilizarse hasta el año, máximo año y medio de vida, ¿no? Entonces, posterior a ello, este debe ser cambiado por otro fármaco antiepiléptico, porque está demostrado que el fenobarbital puede provocar, cuando se toma por más de 1 año, problemas a largo plazo en el tema cognitivo, ¿no? Entonces, hoy en día en pediatría, lo que se recomienda es que a partir de entre el año y los 2 años, si el paciente está con fenobarbital y ha empezado hace 1 año, importante es que cambie de medicación luego del tiempo que he comentado, ¿no? Gran parte de las epilepsias que inician en la infancia terminan por ceder, ¿no? Por lo menos un 25-35% ceden espontáneamente en la etapa de la adolescencia,
¿no? Los mecanismos ahorita no se saben por qué, pero se cree mucho que el tema de la poda neuronal que se da en la adolescencia y el tema de los cambios hormonales tienen que ver con el cese de las epilepsias en este grupo etario, ¿no? Entonces, el resto sí, sin duda alguna, van a seguir su camino y van a convertirse en epilepsias del adulto. Vamos a otra consulta, Piti, y una pregunta de las redes sociales. Así es, gracias Juan Pablo. Y esta consulta va para el doctor Durán. Nos dice Janet: hola, quiero preguntar, ¿es posible que la meningitis cause la epilepsia de mi hija? Tenía meningitis cuando era bebé. Hice el tratamiento con Valpaquine. Solo hice el tratamiento 1 año y medio y tenía que hacer 2 años. Pero cumplí. Mi hija se desmaya casi cada mes. Pero un señor me dijo que le diera sangre de paloma. Y le di cuando tenía 5 años. Y ya no volvió a convulsionar. Hasta ahora que le dio hace 1 año atrás. ¿Será que sigue la epilepsia? Bien. Una recomendación, por favor, no tengamos nada contra las palomas, murciélagos, pesos negros, etcétera. No. Entonces ahí hubo un primer error de acudir al curanderismo. La meningitis es una causa que va a producir un daño en el cerebro y puede ocasionar una zona que llamamos epileptógena, es decir, un lugar del cerebro que comienza a descargar anormalmente y cuando alcanza un cierto umbral va a manifestarse con una convulsión. Hubo un periodo de silencio en ella, sí, y luego volvió a tener convulsión. Es importante que acuda a su neurólogo, todavía es niña, entonces al neurólogo infantil, para que les realice un electroencefalograma, un buen interrogatorio, un buen examen clínico y, de ser pertinente, una resonancia magnética nuclear, y con eso cumplir estrictamente el tratamiento que su médico les recomiende. No haga lo que usted pensó, 1 añito o 6 meses, o que le va a hacer daño al estómago o al hígado. No, su médico neurólogo le garantiza que el tratamiento que le da va a ser bien llevado y no va a tener efectos malos sobre el organismo de su niña. Ya para ir cerrando este sector, una pregunta que seguramente está rondando por la cabeza de todos ustedes. Se la voy a plantear al doctor Condemaita. ¿Es posible encontrar una solución y una cura para los casos de epilepsia o es una manifestación que va a estar presente durante toda la vida de esa persona? Desde el año 2013, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, ¿no?, que es el ente a nivel mundial máximo que agrupa a todos los investigadores, neurólogos y demás que estudian la epilepsia, introdujo el término de cura de la epilepsia, ¿no?, o epilepsia resuelta, ¿no? ¿Cuándo se da esta, no? Un paciente que ha tomado su medicación, ¿no?, ha empezado su medicamento, ha dejado de tener las convulsiones, está con el medicamento entre 2 y 5 años, dependiendo del tipo de convulsión que ha tenido, de epilepsia que ha tenido. Deja de tomar el medicamento porque nosotros en ese tiempo evaluamos y decimos, si el paciente deja de tener las convulsiones entre 2 a 5 años, le hacemos un nuevo electroencefalograma, ha tomado su medicamento bien y deja de tener convulsiones, son los 3 condicionantes para el retiro de la medicación. Una vez que hemos retirado la medicación, ¿no?, esperamos aproximadamente que se completen 10 años. Si en los siguientes 10 años, luego de haber iniciado el tratamiento y sin presentar convulsiones, nosotros consideramos hoy en día ese paciente curado de la epilepsia, ¿no? Pero como ustedes verán, es un camino larguísimo todavía y reitero, desde el año 2013 la ILA introdujo este nuevo concepto en base a toda la investigación que se hizo, puesto que a los 10 años, si un paciente que ya no ha convulsionado, el riesgo de que vuelva a hacerlo es bajísimo, ¿no? Bajísimo. A propósito, doctor Durán, de este periodo de tiempo que menciona su colega, ¿qué porcentaje de pacientes con este problema logra esa salida? Es decir, un periodo de 10 años sin ninguna manifestación de convulsiones, técnicamente sano. ¿Cuál es el porcentaje de personas que llegan a ese punto? No hay un porcentaje bien definido, porque existen muchas variables. La primera y la más importante es el término que utilizamos, adherencia al medicamento. Significa que el paciente debe cumplir estrictamente su medicación. No olvidarse nunca una dosis. A veces se olvidan, no me pasó nada, se olvidó otra vuelta, no me pasó nada.
y vamos a suponer que está en el 4º año sin crisis, entra en confianza, se olvida una dosis, 2 dosis, no le pasó, pasa otro tiempo, se olvidó 4 días y ¡boom!, le viene la convulsión. Estábamos en el camino del éxito. Entonces, mire señora, lo siento mucho, volvemos a contar de hoy en día los 4 años, 5 años y 10 años. Entonces, el primer factor. El segundo factor es que responda a nuestra medicación. Si nosotros con la primera dosis, con el primer medicamento elegido, respondió el paciente al medicamento, sabemos que ese candidato prácticamente no va a tener convulsiones y está en el camino de la curación. Si es estricto con las recomendaciones, miren, a mis pacientes adultos les doy 4 recomendaciones simples. Simples que es para usted, para mí, para el doctor, para cualquiera. No fumar, no beber, dormir bien y nunca olvidarse el medicamento. Nuestras 4 recomendaciones básicas y fundamentales, que si las cumple mi paciente, tenemos mucha seguridad que ese paciente va a ser libre de crisis y va a ser curado en 10 años. La mayoría incurre en una trasnochadita, he tenido un acontecimiento y nos hemos servido, es un término muy habitual, y como no quería que se cruce el alcohol con mi medicamento y me haga daño, entonces preferí beber y me dio mi convulsión. Dormí mal porque me trasnoché en fiesta, trabajo, estudio, preocupación, cualquier cosa, y generalmente asocian, es increíble, trasnochada, bebida, fumada y olvida del medicamento. Oiga, es reunido todo para tener convulsión. Es tan fácil, tan sencillo cumplir estas 4 recomendaciones para tener una vida normal y alcanzar la curación a los 10 años. A tomarlo en cuenta, entonces, todos los que nos siguen desde casa y están aprendiendo más acerca de ese tema de la epilepsia. Doctor Durán, hace un momento usted nombraba otros tratamientos, muy aparte del tratamiento farmacológico. Nos hablaba acerca del cannabis medicinal, de la cirugía de la epilepsia. ¿En qué consisten esos tratamientos y en qué casos se aplica? Bien, primero debemos sacar un estigma, ¿no?, de que el cannabis o marihuana, si lo voy a utilizar para divertirme, ese es uso recreacional y está penado por ley. No hay duda. Segundo, si existe sustento científico de que un extracto del cannabis, que es el aceite del cannabis, tiene efectos de control sobre la epilepsia, es una alternativa en la actualidad de primera línea, en especial en los pacientes refractarios, en aquellos pacientes en quienes no hemos logrado, con todos los 10 o 12 medicamentos que existen actualmente, no hemos logrado controlar, agregamos el cannabis y logramos un control. ¡Qué fabuloso! ¿Y dónde va la historia acá, lo triste de la historia? Lo triste de la historia va en que en Europa, en Estados Unidos, las empresas farmacéuticas han sintetizado el extracto o la sustancia que controla esto. ¿Y quién se hace rico? Si es tan fácil poner una solución acá, que la Facultad de Agronomía siembre el cannabis ideal, que la Facultad de Farmacia y Bioquímica haga el extracto, que la Facultad de Medicina nombre a los expertos y el experto expenda una receta médica en pacientes elegidos. Tan sencillo, sin romper la ley, y tener un uso y una alternativa efectiva para esos 25 de 100 pacientes que no responden a la medicina actual. Y el segundo elemento, también tenemos la cirugía de la epilepsia. Es una cirugía muy bien diseñada, con un equipo donde esté el neurólogo, el neuropsicólogo, el neurofisiólogo y el neurocirujano, para diseñar y decir, bueno, usted, señor doctor, pongamos Sánchez, opere a este paciente, el foco epileptógeno está en esta zona, entonces el equipo, el neurólogo primordialmente ha dicho, esta es la zona epileptógena. El neuropsicólogo ha dicho, en esta zona cuando opere no vamos a tener alteraciones de la memoria, del habla. El psicólogo también ha cumplido su papel para prepararlo al paciente. Es el equipo quien determina cuándo, dónde, en qué lugar se va a hacer la cirugía. Entonces no es una alegría de decir,
porque vienen después de escuchar éxitos, dicen, doctor, quiero una cirugía. Recordemos que la cirugía es quitar una parte del cerebro, entonces la cirugía de la epilepsia es una alternativa muy buena en un paciente bien elegido con todo el equipo que he mencionado. Y con ese comentario cerramos este tema y esta entrevista. Me quedo con una frase del doctor Durán. Él decía hace algunos instantes: saquemos a la epilepsia de la oscuridad y rompamos los mitos que existen sobre ella. Quizás sea la síntesis más importante de todo lo que se ha dicho sobre el tema. Seguramente hay mucho más por conocer, pero nuestro tiempo es limitado y creemos haber abordado lo más importante en torno a esta temática de viva preocupación. Gracias, doctor Durán, gracias, doctor Condemaita, por la visita. Ya los tendremos pronto para hablar de otros temas vinculados a su especialidad. Muy bien, gracias a ambos, hasta otra oportunidad. Nos vamos un momento con las redes sociales junto a Piti Garamendi y luego una pausa, ya volvemos. Así es, Paola. Antes de irnos al corte, yo quiero mostrarles este video de cómo usted debe reaccionar si es que cerca de usted empieza a dar un ataque de epilepsia a una persona. Es importante tener conocimiento de si hay alguna persona diagnosticada de epilepsia en nuestro grupo y de la importancia de no interrumpir el tratamiento en ningún momento. Las crisis generalizadas son las más frecuentes en la edad escolar. La persona cae al suelo con movimientos y sacudidas de todo el cuerpo. Puede morderse la lengua o que ésta obstruya la respiración, y también puede orinarse al perder el control de esfínteres. Durante el ataque, debe colocarse a la persona de lado y retirar gafas o cualquier objeto que pueda dañarle. Protegerle de golpes colocando algo blando debajo. No se le debe sujetar o agarrar, salvo si se está golpeando la cabeza. No introducirle nada en la boca. La crisis se pasará al cabo de pocos minutos. También puede administrarse diazepam rectal, medicamento para frenar más rápidamente las convulsiones, si está autorizado o nos lo indicase el 112.